Hola, habíamos visto un video anteriormente en el cual indicábamos que los griegos le pusieron fin a la teocracia. Por supuesto decíamos que esto se da en el contexto de los filósofos presocráticos, el descubrimiento de la filosofía y la utilización de la razón para eh, descubrir las relaciones de causa y efecto en los fenómenos naturales y dar explicaciones racionales y objetivas a los fenómenos naturales y ya no explicaciones místicas. Pero eso fue más o menos entre el año 600 y 500 antes de Cristo. Pero la historia de Grecia se remonta más o menos hasta el 1800 antes de Cristo. Y para el año 600 tenemos ahí 1200 años de historia de Grecia que, que amerita ser contada para comprender cómo fue todo el legado, cómo fue evolucionando todo el legado que los griegos le heredaron a la civilización occidental, en lo que hoy nos ocupa, que es en el ámbito de la política. Bueno, pues vamos a empezar desde el inicio. La civilización griega se inició no en la península helénica, es decir, donde se encuentra actualmente Grecia, sino que al sur de Grecia, en el mar Mediterráneo, se encuentra la isla de Creta. Ahí inició la civilización griega con la civilización cretense o minoica. Ahí empezó, donde estaba, por ejemplo, el famoso rey Minos, que era un personaje importante de la leyenda del Minotauro. Ahí estaba también el rey Midas. La otra fuente de la civilización griega fue la cultura micénica. La cultura micénica, estos sí son de la península helénica, que emigraron del norte, es decir, venían de Europa precisamente, y poblaron pues estas regiones de la península helénica. Entonces son las dos fuentes de la cultura helénica o griega, que es la civilización cretense o minoica y la civilización micénica. De una mixtura de las dos pues va a salir eh, la, la civilización griega o helénica. Bueno, pues en este periodo de la micenas y de los minoicos o cretenses, pues es la época de la historia de la civilización griega que se conoce como la Edad Oscura. Se conoce como la Edad Oscura porque se conoce muy poco respecto de ellos. A este periodo corresponde, por ejemplo, los escritos de Homero, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Él nos habla ahí de algunos monarcas de Troya, como Agamenón, por ejemplo. Después en la Odisea nos habla de las epopeyas del rey Ulises. Entonces aquí, por ejemplo, mencionaba ya 4 reyes. Tenemos al rey Minos, al rey Midas, al rey Agamenón, al rey Ulises. Todos ellos pertenecen a esta época de la Edad Oscura, de la cual se conoce muy poco. Por eso se le conoce como Edad Oscura. La conocemos más que todo por escritos, como los de Homero. Entonces, aquí vemos que esta época se caracterizó porque Grecia estaba gobernada por reyes. Estaba gobernada por reyes. Es decir, que en esta época Grecia coincidía perfectamente con una de las características que vimos que tenía el Estado en la antigüedad, que era la monocracia. Pues aquí vemos que habían reyes. Entonces, Grecia, como cualquier civilización de la antigüedad, pues en sus inicios no escapó a estas características del Estado de la antigüedad. En este caso estamos viendo que era un Estado monocrático, porque el poder recaía en una persona que era el rey. Bueno, pero además resulta que estos reyes que gobernaron durante los inicios de la civilización griega, mucho tiempo, estamos hablando como
eh, fácil unos 1000 años de tiempo de estos inicios de la Edad Oscura. Gobernaron estos reyes con su monocracia, pero no solo la monocracia caracterizó a esta época, sino que también la teocracia, que era otra característica del Estado en la antigüedad. ¿Por qué la teocracia? Porque se pensaban, los griegos creían que estos reyes eran descendientes de los dioses, que eran descendientes de los dioses. Entonces, obviamente, pues todo esto hacía que se diera esa confusión entre política y religión y hace que esto incurriera pues en la característica teocrática que vimos que describía el Estado en la antigüedad. Entonces ya vemos como esta época de la Edad Oscura, que fue el inicio de la civilización griega, que se le conoce también como prehelénica, porque todavía no es propiamente griega, pero es prehelénica, se caracterizó por el gobierno que ejercían estos monarcas o estos reyes, que eran figuras monocráticas y que además también estaban revestidos de propiedades teocráticas. Así que vemos cómo en sus inicios la civilización de Grecia pues tuvo las características que tenía el Estado de la antigüedad. Era monocrático, era teocrático, también era imperialista y era esclavista. Entonces en los inicios Grecia pues no había superado la teocracia. Aquí todavía estamos muy lejos de la época de los presocráticos en que se supera la teocracia. Bueno, pues esta época de la Edad Oscura fue la época de los reyes, digamos, en que la organización política del Estado de la antigua civilización griega estuvo gobernada por reyes, Bueno, pero después se dio un conflicto entre los reyes y digamos, las familias poderosas que eran los terratenientes y que además se creía que eran descendientes de los fundadores de los principales pueblos o aldeas de los pueblos griegos. Se da un conflicto que termina resolviéndose a favor de los terratenientes, de los que también eran llamados nobles o aristócratas, y poco a poco ellos fueron tomando el poder. Por ejemplo, la primera medida que tomaron para limitar el poder del rey era evitarle que hiciera dinastías. Es decir, según una dinastía, pues el hijo del rey va a ser el siguiente rey. Entonces lo primero que hicieron fue limitar la dinastía. Es decir, el cargo de rey quedó reducido a un cargo vitalicio. Ya no se podía trasladar la corona de manera hereditaria, sino que al fallecer un rey, pues la aristocracia iba a elegir otro rey. Pero eso igual generaba el inconveniente de que no le daba a la aristocracia la participación en el poder que quería. Así que se va a dar otra modificación en el régimen político de la antigua Grecia, que sí va a hacer que los aristócratas vayan a satisfacer más su ambición por el poder. Y es que se cambió el periodo de los reyes por el periodo de los arcontes. Los arcontes, pues ya vimos que nace de este conflicto que había entre la aristocracia y los reyes. Y la aristocracia, los nobles o terratenientes, que lo mismo lo que querían era compartir el poder con el rey, o gobernar, tener el poder ellos. Entonces, lo que hicieron fue quitar la monocracia, la monarquía, y en su lugar pusieron otro sistema en el que iban a estar, digamos, tres instituciones políticas o tres personas a cargo del poder político, que eran los arcontes. En este orden de ideas, pues al rey lo dejaron con el título de arconte rey. Instituyeron también la figura del arconte epónimo,
y también pusieron al arconte Polemarco o Polemarca. Entonces eran los tres arcontes, el arconte rey, el arconte epónimo y el arconte Polemarca. El primero de ellos, el arconte rey, como dijimos ya, era anteriormente el rey, que quedó reducido en el poder. Si se dan cuenta, tenía que compartir el poder que antes tenía él solo con otros tres arcontes. Entonces ahí fue una medida muy astuta de los aristócratas para limitar el poder del rey. Es decir, lo hicieron compartir su poder con otros tres arcontes, con otros dos arcontes, perdón. Eso de por sí era una medida que limitaba mucho el poder del rey y dejaba una posición muy favorable a los arcontes. Pero no fue la única medida que hicieron los arcontes para limitar al poder del rey. Ya era suficiente quitarle el poder y dividirlo dentro de tres, digamos. Pero vean, esta medida no se queda simplemente ahí, sino que además la aristocracia instituyó otras medidas. Por ejemplo, fíjense, este arconte rey, que era el rey como ya indicamos, le dejaron únicamente las competencias religiosas. Es decir, él estaba únicamente con una competencia religiosa. Solo veía asuntos religiosos, como que si fuera un sacerdote. Y ese era el rey, el que anteriormente era el rey. Y ahora los otros dos arcontes, el arconte epónimo y el arconte Polemarca o Polemarco, pues vean ustedes qué funciones tenían. En primer lugar, el arconte epónimo estaba encargado prácticamente de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Es decir, él administraba la cosa pública, él legislaba y además él resolvía los conflictos, o participaba en la resolución de los conflictos, o administraba la resolución de los conflictos. Entonces tenía los poderes que actualmente tiene el Estado, o las funciones que actualmente tiene el Estado, ejecutiva, legislativa y judicial, la tenía el arconte epónimo. Y el otro arconte era el arconte Polemarco, que él tenía a su cargo todo lo relacionado con la guerra. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en algún video indicamos que en la Edad Antigua la guerra era un tema central, debido al imperialismo y el esclavismo? Porque todas las civilizaciones o bien se iban a la guerra por conquistar a otras civilizaciones, o bien se iban a la guerra por evitar que otras civilizaciones los conquistaran. Y perder una guerra de esas significaba perder el territorio, pero también perder la esclavitud, porque la población que era conquistada era reducida a la esclavitud. Entonces, por eso la guerra era un tema central. La guerra era un tema central. Entonces, digamos, todas las funciones estatales que conocemos hoy día, el Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las tenía el arconte epónimo, y las militares, que eran muy importantes en aquella época, en la Edad Antigua, las tenía el arconte Polemarca. Y al rey, con el título de arconte rey, pues le quedaba únicamente el tema religioso. Prácticamente no participaba del poder efectivo que hacía girar los engranajes de la política y del Estado, que eso los movía el arconte Polemarco y el arconte epónimo principalmente, o ambos. Y el arconte rey pues queda relegado algunas funciones ahí únicamente de carácter religioso. Entonces queda el rey únicamente como una figura decorativa y ornamental, porque las verdaderas funciones políticas y estatales las tenía el arconte epónimo y el arconte Polemarco. Entonces, esto fue algo inaudito en la historia antigua, en la historia política antigua, que se giraba alrededor siempre de la monocracia, y aquí pues la aristocracia, en su ambición por tomar el poder, rompe el esquema monocrático y en su lugar va a instituir estas instituciones políticas novedosas que dividían las funciones del Estado en tres arcontes, como ya dijimos. Y eso va a ser algo novedoso, algo inaudito para la historia política antigua, porque va a romper el paradigma monocrático y va a instituir una organización de la función estatal diferente, dividida en tres arcontes. Entonces va a ser algo inaudito. Algo inaudito. Entonces, con esta institución de los arcontes, la aristocracia va a llegar al poder. La aristocracia va a estar en el poder. Por eso ven que todo esto fue una jugada para debilitar el poder del rey e inclinar la balanza
a favor de la aristocracia. Ahora vamos a ver por qué esto le favorecía a la aristocracia. En primer lugar, debilitaba el poder del rey. En segundo lugar, el arconte rey, en este momento, pues vimos que el rey primero, como ya dijimos antes, era dinástico, es decir, el rey podía heredar la corona. Después la aristocracia lo redujo a que fuera vitalicio, pero ya cuando lo ponen en arconte rey, ya le dejan únicamente estar como arconte rey 10 años. Y después tenían que elegir otro rey, otro arconte rey, y ese lo elegía la aristocracia. Pero no solo eso, porque el arconte polemarco y el arconte epónimo tenían que ser miembros de la aristocracia, y además eran miembros de la aristocracia, y además eran electos, perdón, por la aristocracia. Entonces todo este sistema de los arcontes giraba alrededor de la aristocracia, porque ellos elegían a los tres arcontes, al arconte rey, al arconte polemarca y al arconte epónimo, por periodos de 10 años. Entonces vemos que la aristocracia realmente era la que tenía el poder. Y una vez en el poder, la aristocracia hizo del Estado un instrumento al servicio de sus intereses y privilegios. La aristocracia se portó sumamente mal con el pueblo. Pueblo en griego se dice demos, así que me referiré en lo sucesivo al pueblo como demos o como pueblo, pero cuando utilice la palabra demos, pues sabrán que me refiero al pueblo griego de la antigüedad. Bueno, pues la aristocracia, o los aristoi, como le decían los griegos a los aristócratas, o eupátridas, se portaron mal con el demos, mal con el pueblo. Como les decía antes, utilizaron el Estado únicamente como un instrumento al servicio de sus privilegios e intereses. Y se portaron explotadores con el pueblo. Por ejemplo, hemos dicho antes que los aristócratas o nobles eran los terratenientes, los dueños de la tierra. Se pensaba, o de hecho así era, ellos eran descendientes de los fundadores de los principales pueblos griegos, y eran los dueños de la tierra. Pero pues fíjense que cuando gobernaba la aristocracia a través de los arcontes, todavía el pueblo griego no había salido de la teocracia, había salido ya de la monocracia, que no tenía el poder una persona, ahora estaba repartido en 3 arcontes, es decir, ya no era una figura monocrática, pero todavía prevalecía la teocracia. ¿Por qué? Porque los griegos pensaban que la aristocracia estaba en el poder por un privilegio concedido por los dioses o por voluntad de los dioses. La aristocracia estaba en el poder. O sea, todavía encontramos aquí el elemento el elemento teocrático. Todavía está el elemento teocrático en este periodo del régimen de gobierno aristocrático, que funcionó por medio de las instituciones de los arcontes. Todavía pensaban ellos que el gobierno era una disposición del más allá, que el que tenía el poder eran los aristócratas por disposición del más allá de los dioses. Es decir, en esta época todavía no se supera la teocracia. Ya habían superado la monocracia, pero no la teocracia. Bueno, entonces fundan esta institución de los arcontes, y ya hemos dicho que se portaron muy mal con el pueblo, muy mal con el pueblo. Y vamos a hablar de un ejemplo de cómo utilizaron el Estado como instrumento para explotar al pueblo. Ya hemos dicho que los aristócratas o aristoi eran los dueños de la tierra, los terratenientes. En esta época Grecia todavía dependía totalmente de la agricultura. Quiere decir que el demos, el pueblo, para poder acceder a tierra, para poder cultivar sus cosechas que fueran a alimentar a las familias del pueblo, tenían que ir con un aristócrata, con un terrateniente, para que les diera una extensión de tierra donde poder cultivar sus cosechas. Algo parecido al sistema feudal de la Edad Media. Entonces iban con el terrateniente les entregaba una pequeña extensión de tierra, pero a cambio les cobraba una renta que era bastante cara. Pero
Como ya dijimos que los aristócratas diseñaron el Estado de modo que favoreciera sus intereses y privilegios, pues instituyeron como castigo que el que no pagara la renta o no la pagara completa, daba lugar a que el aristócrata hiciera esclavo al campesino, pero también a su familia, o sea, a su esposa y a sus hijos. O sea, la libertad del campesino y su familia quedaba como garantía de que el campesino iba a pagar por la renta del uso de la tierra. Bueno, y durante mucho tiempo pues la gente del pueblo, del Demos en Grecia, pues aceptó esto como algo normal. Aceptó esto como algo normal. Entonces, esto es un ejemplo para que vean ustedes cómo era que los aristócratas abusaron del poder para hacer que el Estado se convirtiera en un instrumento al servicio de sus privilegios y de sus intereses. Bueno, pero eso es un ejemplo. Hay otro ejemplo también. Los aristócratas, como se decía, que estaban en el poder por voluntad de los dioses o por privilegios o prebendas que les habían concedido los dioses, dentro de hacer uso del poder, entonces resulta que la civilización griega le había confiado a los aristócratas o los aristoi la administración de justicia, es decir, eran los jueces, los aristócratas. Pero ya dijimos que también ellos eran los legisladores a través a través del arconte epónimo. Eran los legisladores. Entonces la aristocracia tenía el poder legislativo y el poder judicial. Y la mayor parte de conflictos que se daban en la sociedad de la civilización griega se daban entre el pueblo y los aristócratas. Se daban ahí. Pero había un problema. Las leyes, para entender este problema, hay que entender primero que las leyes no eran escritas. Las leyes eran lo que se conoce como, como norma consuetudinaria. O sea, una norma que vive en la costumbre o que nace en la costumbre y que se traslada de una generación a otra o de una persona a otra por tradición oral, pero no está escrita, sino que es una costumbre, una norma que se va inveterando en la costumbre hasta volverse efectiva o aclamada, mejor dicho, por la costumbre, por la gente. Entonces, la norma consuetudinaria, por no estar escrita, tenía esa característica de que era muy maleable y eso era aprovechado por la aristocracia. Cada vez que se daba un conflicto entre alguien del pueblo y la aristocracia variaba a su conveniencia la norma consuetudinaria, a manera de que siempre favoreciera sus intereses. Entonces resulta que el pueblo, aunque tuviera la razón, siempre salía desfavorecido de las resoluciones, llamemos judiciales. ¿Por qué pasaba esto? Por el abuso o por la discrecionalidad que tenía la aristocracia de mover a la medida de sus intereses la norma consuetudinaria de manera que siempre le favoreciera. Entonces la norma no era estable, sino que siempre variaba de un caso a otro según favorecía mejor a la aristocracia. Entonces, vean, el pueblo se hartó de esto y armó una revolución. El Demos se hartó de esto y armó una revolución contra su sistema político. Y lo que clamaba era, digamos, justicia para que la ley no variara indiscriminadamente en función de los intereses de la aristocracia. Y entonces lo que pidió fue que la ley fuera escrita, para que la ley se aplicara por igual a aristócratas y al pueblo. Este es el origen del principio de lo que hoy conocemos como igualdad ante la ley, que los griegos le llamaban isonomia. Y lo logró el pueblo mediante una revolución mediante la cual exigió que las leyes se escribieran. ¿Por qué tan dura fue esta revolución? Imagínense ustedes, en la sociedad griega, como cualquier sociedad de la antigüedad, pues era una sociedad basada en la esclavitud. Entonces, digamos, en la sociedad griega podemos decir que el 80% del pueblo eran esclavos. Podemos decir que el 17% eran personas que no eran esclavos,
y el 3% eran aristócratas. Entonces, digamos, esta revolución era del 17% de la población contra el 3%, y a ese 17% fácilmente se podía unir el otro 80% que eran de los esclavos. Entonces, la revolución llegó a un extremo en que los aristócratas sabían que iban a perder, digamos, esa lucha de esa revolución. Entonces ellos dijeron, bueno, si el demos, si el pueblo triunfa, pues vamos a perder la tierra, el poder y la riqueza y todo. Entonces la aristocracia decidió acceder a la petición del pueblo de escribir las leyes, para que no quedara a discreción de la aristocracia estar variando la norma constitucionaria al sabor de los intereses de la nobleza. Entonces deciden acceder a las que se escribieran las leyes, y es aquí donde entra en escena un personaje famoso de la historia política y jurídica de Grecia, que fue Dracón. Dracón, así como dragón, pero en lugar de G con C, Dracón. Y Dracón pues era aristócrata. A él le encargó la aristocracia que escribiera las leyes. ¿Pero por qué a él? Simplemente porque él en ese momento ostentaba el cargo de arconte epónimo, es decir, el encargado de la legislación, pero ya no una legislación consuetudinaria, sino una legislación escrita. Entonces Dracón va a escribir las leyes. Dracón va a escribir las leyes. Dracón no se inventó nada. Lo único que hizo fue escribir las normas que de manera consuetudinaria ya habían sido establecidas por la nobleza. Es decir, unas normas que favorecían a los intereses de la nobleza y que no favorecían al pueblo. Por ejemplo, estos dos ejemplos que pusimos, de que para garantizar el pago por la renta de la tierra quedaba la libertad del campesino y de su familia, eso quedó establecido en las leyes de Dracón, quedó escrito en las leyes de Dracón. O el hecho de que la aristocracia era la que iba a administrar justicia, eso quedó en las leyes de Dracón. O que era la aristocracia la que iba a legislar, a emitir las leyes, eso también quedó escrito en las leyes de Dracón. O que la aristocracia iba a ser la que iba a administrar la cosa pública, también quedó en las leyes de Dracón. O sea, las leyes de Dracón no fueron unas leyes que buscaran un equilibrio social, sino que fueron unas leyes que lo único que hicieron fue plasmar por escrito el sistema político y jurídico que había sido diseñado por la nobleza para favorecer a sus propios intereses. Pero sin embargo ya fue un gran avance, fue una de las primeras grandes conquistas del demos, porque había logrado ya obligar a la aristocracia a que escribiera las leyes para quitarle la discrecionalidad en la aplicación de las mismas. Fue un gran avance para el demos. Pero como vemos, no resolvió para nada el problema de fondo, que era la inequidad la inequidad del sistema aristocrático, que giraba a favor de los intereses de la nobleza, pero en contra de los intereses del pueblo. Entonces apareció otra revolución, otra statis, una revolución más, en la que el pueblo ya no clamaba una ley escrita, sino que clamaba ya justicia en las leyes. En las leyes. Vamos a ver cómo fue que se dio esto. Fíjense que el clima tuvo mucho que ver, porque por aquel tiempo se dio un pequeño cambio climático que hizo que todas las tierras de Grecia, tanto en la península como en las costas del mar Adriático, del mar Egeo y en Creta, se perdieran las cosechas. Ese pequeño cambio climático, pensemos en sequías y muchas lluvias, periodos de sequía, periodos de lluvia, hizo que se perdieran las cosechas. Acuérdense que el pueblo, los campesinos, para poder tener acceso a esa tierra, tenían que pagar una renta al terrateniente, al noble o aristócrata, que es lo mismo. Pero si no la pagaban, o la pagaban de manera incompleta, se acuerdan que el aristócrata tenía derecho a volver
esclavo suyo al campesino, y también a sus hijos y a su mujer, a toda la familia del campesino. Caían en esclavitud por no pagar la renta para el uso de la tierra al terrateniente. Entonces fíjense pues, mientras la tierra y el clima permitieron que hubiera buenas cosechas, pues no hubo problema, porque honradamente los campesinos sacaban producción para pagar la renta y para lograr subsistir ellos. Pero una vez se da esta crisis climática y la tierra ya no fue capaz de producir las cosechas necesarias, ni siquiera para pagar la renta de la tierra, pues resultó que un montón de integrantes del demos, un montón de integrantes del pueblo de campesinos griegos, pues empezaron a caer en esclavitud porque no pudieron pagar la renta de la tierra. Y si podían pagar la renta de la tierra, pues resulta que se quedaban sin cosecha para subsistir ellos. Entonces fue una crisis la gente perdió la esclavitud, la gente cayó en esclavitud, perdió la libertad, además cayó en hambruna, en pobreza, porque no tenía productos agrícolas con los cuales comer, porque las cosechas eran insuficientes. Entonces eso hizo que el pueblo, que el demos, viviera una crisis espantosísima, donde lo peor había pasado, y es que una gran parte del demos había caído en la esclavitud por no pagar la renta de la tierra a causa de una catástrofe climática que hizo que la tierra no produjera lo suficiente. Entonces vuelve el pueblo a la revolución, vuelve el pueblo a la estatis, y en esta oportunidad lo que clamaba el pueblo era que se quitara esa norma según la cual no pagar la renta de la tierra pues generaba esclavitud para el campesino y su familia. Y hacen otra vez la revolución. Y nuevamente pues la aristocracia se siente entre la espada y la pared y dice, bueno, pues esta guerra revolucionaria puede ser que la perdamos, entonces hay que acceder a lo que solicita el pueblo. Y es aquí donde entra en escena otro personaje importantísimo de la historia política y jurídica de Atenas, como fue Solón. Solón, nada más y nada menos que Solón. Porque Solón ya va a... Solón, en primer lugar, va a erradicar, a derogar esas normas según la cual el no pago del uso de la renta de la tierra daba lugar a la esclavitud del campesino y su familia. Él va a quitar esa norma, y además va a dar un primer paso hacia la democracia, porque va a instituir un régimen, un sistema político en el cual ya va a haber más participación de otros sectores de la sociedad, ya no solamente de la alta aristocracia, sino que también va a tener participación en la política otros sectores de la sociedad griega que aunque no eran la alta aristocracia, pues también eran terratenientes de mejor cuantía, y algunos ni siquiera poseedores de tierra, y así se diseñó toda una nueva institucionalidad en el Estado griego para poder albergar a diferentes sectores de la sociedad, todos propietarios, aunque no necesariamente de tierra, pero todos propietarios, para poder tener participación en la política. Pero como les digo, todos propietarios. El que no era propietario de algo, pues quedó excluido de esta reforma de Solón. Por eso se dice que Solón no instituyó una democracia, sino una timocracia. O sea, únicamente llegó al poder únicamente a los propietarios de tierra, o que por lo menos podían tener recursos para comprar un escudo, una lanza y una espada y un casco para poder ser parte del ejército, de la infantería griega, pero también del sistema político de Grecia. Y además hizo una reforma a toda la institucionalidad política, creó la bulea, creó la asamblea, para poder darle cabida a todas estas personas que no eran de la alta aristocracia. O sea, ya no solo la alta aristocracia gobernaba el poder
con Solón, sino que también se fue ampliando esa participación en otros sectores de la propiedad, otros sectores de la sociedad, pero que también tenían características de propietarios, en su mayoría terratenientes de menor envergadura que los nobles, y otros que tenían algunos recursos que era visible de alguna manera en cuanto a lo que lograban producir o tener, pero al final, digamos, era un selecto grupo el que participaba en la política. Más amplio que el régimen de los arcontes, claro, esto significó el fin de los arcontes y otro sistema político en Grecia, con una base más amplia de participación, pero que siempre quedaba excluida una gran parte del demos. Entonces, esas fueron las reformas de Solón. Solón ya abolió eso de que no pagar la tierra era causa de esclavitud. Además, promovió una reforma agraria para que más gente tuviera acceso a la tierra, eh, y, y también reformó la institucionalidad de la organización política del Estado en Grecia para que pudiera participar otros sectores. Estas fueron las reformas de Solón. Por supuesto que esto no era una democracia, como dijimos, era una timocracia. Después viene Clístenes, de que vamos a hablar en otro video, que ya fue ampliando más esa base democrática. Luego vino Elfiantes y luego Pericles, de quienes vamos a hablar en otros videos. Así que, gracias por su atención.